Como les decía, estoy con los senadores Luis Juez, Nito Artaza. Luis Juez es por el Frente Cívico de Córdoba y Nito Artaza por el radicalismo de Corrientes. Por el Unión Cívica Radical, va. El Unión Cívica Radical es un partido nacional, así que sí tengo que aclarar que es de Córdoba. A ver, la primera pregunta, bueno, a ver, lo han escuchado el diputado Rossi. El diputado Rossi digamos, cambió un poco lo que parecía. Bajó 20 cambios, sí. Sí, yo me había preocupado, yo venía rogando que no hubiera 3 Rossi porque el tercero declara la guerra al Vaticano, pero digo, bueno, escuchándolo un poco más mesurado, pareciera que uno le puede encontrar algo de razón, pero Usted tiene carrera judicial, además, ¿no? Yo tengo carrera judicial, soy un hombre de derecho, yo vivo en mi profesión hace 25 años. Y todo lo que plantea Rossi no es lo que están haciendo ellos. Si usted viera el pliego de los que propone hoy el gobierno de los últimos 6 años de fiscales y jueces para cubrir los lugares vacantes en la justicia federal, son todos punteros políticos, todos tipos que tienen rosca y relación con Carlos Zanini, que es el filtro absoluto, y a través del Procurador General de la Nación. Está muy lejos de ser la magistratura que él plantea, que podemos coincidir en términos genéricos, que al magistrado hay que mirarlo con inteligencia, hay que mirarlo con control, que se tiene que sentir controlado, pero diciéndolo, ellos que se cuelgan el rótulo de progresista, es casi poner la justicia en comisión. Digo, hay que ser muy prudente con este tema. Nosotros necesitamos justicia de excelencia, y la justicia de excelencia no pasa por estos parámetros que está planteando de ninguna manera Rossi. Que lo haya planteado durante mucho tiempo no significa que le haya asistido la razón, ¿no? Sí, me parece más neurálgico, además, Joaquín, buenas noches, reformar el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras habría que conocer más en profundidad el proyecto que están diputados, cuando llegue a senadores, si es que llega, pero creo que reformar el Consejo de la Magistratura al menos es más... Claro, esto es lo que yo le preguntaba, ¿quién controla esos jueces? Porque si lo controla el gobierno, estamos medio... No, por supuesto. Pero sí es más fácil modificar el Consejo de la Magistratura que plantear semejante reforma. Sí es más fácil despolitizar el Consejo de la Magistratura y darle el Consejo de la Magistratura... Mire, no tenemos que rajarnos la vestidura que el Poder Judicial sea parte de una corporación, porque también hay una corporación política, hay corporaciones, el Estado tiene que regular el manejo de las corporaciones, pero no nos va bien con este Consejo de la Magistratura. O sea, y no está mal, desde que se retiró la Corte del Consejo de la Magistratura, se ha politizado en extremo la justicia y ha sido un detrimento del justiciable. Esto también, digámoslo, es cierto que dice que un juez dispone de la libertad y de sus bienes, y vaya pucha, si lo padecemos nosotros. El ciudadano común lo padece, el tipo de poder siempre zafa, pero ellos siempre consiguen jueces que le archivan las causas, consiguen jueces que le hacen precluir una instancia, consiguen jueces que le dictan sobreseimiento en tiempo récord, tienen el poder. Digo, yo me gustaría que Rossi, sinceramente, si el gobierno tiene necesidad en serio de buscar una mirada mucho más humana sobre la justicia, empecemos ya con una reforma del Consejo de la Magistratura, va a encontrar toda la oposición en ese sentido alineada. Nito, el Senado fue noticia la semana pasada. Sí. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, yo creo que después de estas primeras sesiones, yo creo que tenemos que ir logrando. Lo más importante que hemos hecho ha sido conformar las comisiones, empezar a trabajar ya en la labor parlamentaria, empezar a trabajar en diversos proyectos, como el que vamos a tratar el miércoles, que yo creo que es neurálgico para las provincias, que es la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque, sobre todo para provincias que están en graves dificultades, muchas provincias de Argentina, y en el caso de Corrientes, más que nada, en el caso de mi provincia, en lugar de recibir 219 millones, le va a recibir 519 millones, por ejemplo, en el peor de los casos. Así que yo creo que, ¿qué va a pasar con la oposición? Bueno, nos vamos a ir acomodando. Ustedes ya vieron, lo más importante yo creo que hay que destacar es dejar de calificar a veces como fracasos, sino me parece que tenemos que privilegiar, elevar el debate en el Senado de la Nación, cuidar el prestigio del Senado de la Nación. Yo creo que tenemos, esta es la obligación moral, democrática, además no asustarnos porque no pensamos diferentes, solamente en el Soviet Supremo a veces se pensaba igual. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos al disenso, a promover y hacer tangible el diálogo también, y tratar de consensuar. Quizá va a haber votaciones en las cuales vamos a tener mayoría, en otras no, porque esa es la representación, el sistema que tenemos
quizás en el 2011 se complete este recambio absoluto del Congreso de una mayoría, ¿no? Pero creo que vamos a trabajar, lo más importante es estar trabajando en comisiones, tocar temas neurálgicos, ir al fondo de la cuestión y dejar las anécdotas. A mí me parece que ir al fondo de la cuestión pasa las provincias están desfinanciadas, ¿qué vamos a hacer con el endeudamiento de las provincias grave que tenemos? El sistema político, el 82% de los jubilados, ¿qué vamos a hacer en forma urgente con este desendeudamiento? Mejorar la calidad institucional y pasa por ahí, ir al fondo. Hablando de la situación financiera de las provincias, hubo una versión de que el ministro Vudú lo había llamado a usted pocos días antes de la votación última. ¿Esto fue cierto? Sí, mire, yo para hablar de Corrientes. Sí, por supuesto. Yo tengo reuniones, he tenido con Cameron, por ejemplo, el secretario de Energía, con funcionarios de ENARSA también, como senador de la provincia, preocupado por el problema energético. Y bueno, en el marco de esta situación grave que vive mi provincia financiera, el ministro de Economía me ofreció tener una charla, una conversación acerca de la economía de la provincia y no me pareció procedente que sea una hora antes de la votación. Esa es este es el relato objetivo. Yo sí estoy dispuesto a propiciar el diálogo, a escuchar a los funcionarios. No me parece que el diálogo, al contrario, mucho hablamos de diálogo, de consenso, pero no nos sentamos a hablar. Pero no me pareció procedente que sea una hora antes de la sesión, una sesión además clave donde mi voto era clave. Claro. Pero digámoslo con toda la letra, el gobierno está presionando. Bueno, esto iba a preguntar si usted sabe de otros senadores pero que no le andemos con vuelta. Este es un gobierno que no tiene límites éticos, Joaquín. Este es un gobierno que no tiene frenos morales. Este es un gobierno que aprieta, extorsiona, chantajea. Este es un gobierno que no y que se haga cargo el gobierno. Tiene una mecánica. Este gobierno es un gobierno de fanáticos que labura para un puñado de fanáticos. Este es un gobierno que ha decidido llevar adelante un proceso político, un proyecto político para una determinada minoría y esta minoría absolutamente fanatizada actúa con todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Acá no hay gobernador al que no lo aprieten, no hay intendente al que no lo aprieten, no hay senador al que no lo llame su gobernador, los intendentes, no hay senador al que no... Digo, yo soy un senador de la oposición, también sé que en mi provincia está pasando situaciones complicadas y delicadas. Este gobierno funciona así y la gente lo tiene que saber porque no va a exigir a los opositores que esa palabra tan pomposa que por ahí los periodistas dicen la oposición somos los opositores. Que con algunos yo la verdad no le doy ni pelota, no tuve relaciones en otras décadas, no voy a tener ahora, no me une nada, absolutamente nada y no tengo vergüenza en decirlo para que no lo anden repitiendo por los canales, con algunos únicamente me une el espanto hacia el gobierno. Pero digo... Por ejemplo... Si hace falta dar nombre, bueno, les puedo mencionar Menem, por ejemplo. Yo, a esta altura de mi vida, esperar parsimoniosamente que Menem llegue a su banca y se siente para ver si tenemos el voto 37, yo tomé una determinación personal. Yo dije, yo bajo todos los miércoles a votar. A perder o a ganar. Terminemos con este chantaje a ver quién es el que se sienta para dar acuerdo o no de acuerdo, porque si no, no funciona mal el Parlamento. Entonces, yo el miércoles de la semana pasada, y lo digo, le hago pública una confesión, me sentí una rata. Yo la vez pasada le dije, huyen como rata por el tirante porque no se animan a dar la discusión, le decía Pichetto. Y el miércoles pasado yo me sentí igual. Porque no nos retiramos, porque... De última, mire, la gente tiene que entender que hay cosas que vamos a poder hacer y cosas que no vamos a poder hacer. Carrió lo planteaba con claridad. La gente no se debe generar una expectativa desmesurada con la oposición. No puede pensar que nosotros vamos a cogobernar, que vamos a fijar... Porque es muy complicado el panorama. El Senado se renovó nada más que un tercio. Entonces, no tenemos una mayoría increíble, hay que salir de este vedetismo que también existe en el Senado de la Nación por muchos senadores que se ven ahí, que están viendo cómo... Nosotros no nos podemos enterar media hora antes cómo va a votar un senador con respecto a un tema que fue materia de discusión, como por ejemplo el pliego de marco del PON. No nos podemos enterar 20 minutos antes que un senador bajó a acompañar al voto oficialista porque tiene amistad... así no funciona. Entonces, digo, hay que terminar con este tema, hay que desterrarlo, hay que poner las cosas arriba de la mesa. Tuvimos una muy buena reunión después de la sesión del otro día, donde acordamos una labor parlamentaria de la oposición, donde establezcamos esto que decía Carrió, que decía todo el mundo, estrategias. Porque el gobierno tiene estrategias, tiene tácticas, tiene recursos y los usa. Y nosotros actuamos muchas veces con una ingenuidad manifiesta que hace que después la gente nos ponga en la picota innecesariamente. Creo que a veces, quiero decirte, a veces no es ingenuidad, sino es primero buena fe. Y además yo creo que la política es conciliar intereses. Por eso yo respeto a la representación que votó la gente. En ese sentido, tenemos que ir a lo práctico.
que debe haber senadores o funcionarios que reciben apriete. Yo en este caso no puedo decir que recibí un apriete porque no lo permitiría. Además, por la dignidad de mi provincia, iría a la justicia o lo denunciaría públicamente. La lectura la harán seguramente los periodistas. Pero nosotros tenemos que hablar hoy en día por lo que vamos a votar. Una agenda, la oposición tiene que ponerse una agenda, como es esta en el primer caso, el impuesto al cheque, que le saca la discrecionalidad al gobierno. Entonces, de esa manera estamos dándole independencia económica y política a nuestras provincias. Y es solo el comienzo, porque después vienen los aportes del Tesoro Nacional, que también deben ser repartidos entre las provincias. También el dinero del ANSES, que al desfinanciar el sistema, nunca lo repartió la Nación. Entonces eso va a significar desarrollo, va a significar proyectos para que un gobernador provincial pueda avanzar con sus proyectos y no tenerlo de rehén como está ocurriendo ahora. Entonces yo creo que lo hay que hacer, hay que accionar pero con paciencia, no hay que asustarse porque en una sesión no hubo quórum ni porque hubo una estrategia. Tenemos que pensar más allá, tenemos que prestigiar, le vuelvo a decir, tratar de cuidar el prestigio del Senado de la Nación. Lo digo quizás yo que tengo una profesión, ¿no?, que he hecho a veces humor sobre la política, pero hay que volver a rehabilitar la política y hay que tener un poco de paciencia, dejar trabajar al Senado de la Nación y a diputados también, y pensar en una política pública permanente de aquí al futuro, tener una estrategia científica para la Argentina, una estrategia de educación, una estrategia de qué vamos a hacer con el mañana, preguntarnos una estrategia en energía, por ejemplo, y discutir, ir al fondo más allá de lo anecdótico. Ahora, lo que les quería preguntar es si sobre esos temas y sobre los temas que están ahora, Marco del PON, el decreto de necesidad de urgencia, sobre la reserva, ¿es previsible el voto del Senado? Hay que mirarlo. No, yo voy a ser muy... Yo comparto con Nito todo lo que quiera y tengo un cariño y un afecto por él, pero vamos a necesitar que la gente nos mire, que esa cámara nos esté mirando. Que cada uno se haga cargo de su conducta. Que cada uno se haga cargo de su conducta para que nosotros no aparezcamos como una manada, ahí está la oposición. Que cada uno, cada miércoles demuestre cuál es su conducta, dónde está parado, cuáles son sus convicciones, si las trocó, las cambió, las entregó, las amontonó. Yo digo, si la sociedad no nos mira como miró el Senado esa noche de la 125, si la sociedad, si el periodismo, no está todo el mundo atento mirando o no, si no, resulta que terminamos pagando justo por pecadores. Y le digo la verdad, yo a los 46 años, yo no vine con la expectativa de ser senador de la Nación para terminar ahí escondido en un rincón, escondido en materia de una cortina porque no me animo a perder una votación y llenándome de resentimiento porque me preparé para discutir, para debatir y como no se pudo dar el debate me quedé sin esa posibilidad. Que la sociedad nos mire, nos examine, nos juzgue para que nos pueda condenar o absolver. Yo esto lo planteo como una necesidad porque esta variopinta relación que tenemos hoy en el Senado de la Nación nos obliga, si la sociedad no nos está mirando, va a haber muchos pícaros, muchos vivos, va a haber muchos como el fútbol. A ver, yo soy fanático del fútbol. Hay jugadores de fútbol que se matan cuando el partido es televisado. Entonces están jugando para los representantes, no están jugando para la hinchada. Entonces yo digo que la gente nos mire, que nos miren los miércoles, que nos miren las comisiones trabajar, que vea si lo que decimos después lo hacemos los miércoles a la hora que nos sentamos y levantamos la mano, cómo levantamos la mano y por quién levantamos la mano. Sin duda, pero también trabajar mucho en la labor parlamentaria, en lo que vamos a hacer con las leyes. Y hay otros actores que son fundamentales. Primero, la Corte Suprema de Justicia, que es el último intérprete de la Constitución, nos tiene que ayudar también a gobernar, a ordenar, a decidir sobre cuestiones fiscales de las provincias, y los gobernadores, que tienen una gran oportunidad de tener una independencia económica. Vamos a ver qué hacen los gobernadores el día que el Senado y diputados le apruebe la ley del cheque, que significa una reforma que es Bueno, hay 10.000 millones de pesos más. Bueno, 10.000 millones, o más de 10.000 millones, que es una bisagra federal. Lo que hemos prometido nosotros en las campañas, muchos de los que somos senadores acá en nuestras provincias, va a ser una bisagra y un momento para las provincias argentinas de corregir esa asimetría grave que nos lleva al subdesarrollo. Pero veamos qué hacen los senadores de esas provincias, que están gobernadas por gobernadores del Frente para la Victoria, a ver cómo votan, lo vamos a ver. Ahí vamos a poder ver si verdaderamente un senador le pertenece a una estructura partidaria o son senadores de sus provincias. Nosotros somos representantes del pueblo de nuestras provincias. Vamos a ver con el impuesto. Obviamente que ese impuesto al cheque va seguramente a un veto, porque este gobierno ha decidido estos próximos 2 años gobernar por DNU y por veto, ¿no? La ley que no me sale la saco por DNU y la que no me gusta la veto. Esta es la idea que tiene Cristina para gobernar,
porque este es el concepto que tienen de democracia. Pero digo, y no quiero ser pesimista, yo no soy apocalíptico ni mucho menos, ni nada que se le parezca, pero debo decir, la gente tiene que saber que Cristina decidió el 1 de marzo, cuando inauguró las sesiones ordinarias y nos tiró 3 decretos en la cara, en vez de anunciar cuáles son las leyes que necesitaban y pedirnos que le diéramos una mano para acompañarla, decidió claramente que estos 2 años van a gobernar, vetando todo lo que salga del Senado y diputados que a ellos no les interese o no les convenga, y seguramente por DNU, porque es la forma de buscar y esquivar la Constitución y el funcionamiento del Parlamento. Si tiene algo bonito, 30 segundos. No, 30 segundos, vuelvo a insistir sobre este tema que es neurálgico para la provincia de Argentina y sobre todo para Corrientes, que está viviendo un momento... Yo me comprometí con los correntinos a decirles que no iba a dejar pasar inadvertido los conflictos graves que tengan, y hoy necesitamos que nos acompañen los gobernadores, los senadores de la Nación, para que sea una auténtica bisagra del federalismo, esta primera modificación del impuesto al cheque, que va a significar un dinero importantísimo para independizar a las provincias argentinas definitivamente y que nos llegue una parte del desarrollo que todavía no tenemos. Somos una de las pocas provincias como Formosa, Chaco y Misiones que no tiene gas natural, Joaquín, y que no tenemos energía y que la pagamos más caro que un country de la ciudad de Buenos Aires. Entonces este es un momento para nosotros neurálgico y estamos en el medio de la batalla. Quizás van a tratar de confundirlos, pero que tengan la seguridad los correntinos por lo menos, y también muchos provincianos, que desde el Senado de la Nación vamos nuestro compromiso de idoneidad para defender el federalismo en el cual nos hemos comprometido. Bien, les agradezco mucho a los dos.